Bienvenidos a un pasaje por la historia de nuestro querido México. Empezaré a hablar sobre la aparición de las primeras tribus nómadas en el actual México. Para esto nos remontaremos en el año 20.000 a.C., donde surgen las primeras tribus nómadas en el actual México. Se dedican a recolectar frutos y a cazar. Estas tribus acaban de descubrir la agricultura y aparecen las primeras aldeas y poblados. Sin embargo, la primera gran civilización no surge en México hasta aproximadamente el año 1200 a.C., cuando aparecen los olmecas en la costa del Golfo de México. Los olmecas desarrollaron un gobierno basado en la religión. Conocen la escritura y desarrollan un calendario de lluvias gracias a los conocimientos astrológicos que tenían, y que les sirvió para mejorar sus cosechas. Los olmecas desaparecieron en el siglo V a.C. por motivos desconocidos. Sin embargo, en el siglo III llegaron los mayas, una cultura mucho más desarrollada, y se asientan en la península de Yucatán, extendiendo su influencia por otras zonas. Los mayas se organizaron de forma feudal, con grandes señores que podían gobernar varias ciudades cercanas. Desarrollaron aún más los conocimientos astrológicos e incorporaron las matemáticas a su sociedad. Los mayas también desarrollaron importantes redes comerciales con otros pueblos y tribus del actual México y de América Central. Antes de la llegada de los españoles, hay que destacar el Imperio Mexica, que surge en el año 1325 y que funda en Tenochtitlán, su capital. El Imperio Mexica destacó por su organización y su avance tecnológico, que incluía el uso de metales como el oro, la plata o el bronce, con fines militares. El problema con este imperio es que constantemente oprimía a otros pueblos de la zona, algo que sería su perdición. Bien, mi nombre es Daniel García y les expondré sobre la conquista de México. Anteriormente mi compañero Jair Alejandro ya les había platicado sobre las culturas prehispánicas y cómo se manejaba México antes de la llegada de los españoles. Es importante recalcar esto porque las culturas prehispánicas tuvieron un importante papel en el proceso de conquista. Empezamos por el año 1492, que fue cuando Cristóbal Colón descubrió América. Este hallazgo hizo que la corona española pusiera su atención en este nuevo continente. Años después, los españoles hicieron varias expediciones con el objetivo de conquistar el Nuevo Mundo, que así era como la llamaban. De ahí, una expedición comandada por Hernán Cortés tenía el objetivo de someter a los pueblos indígenas que se ubicaban en el actual México y así dominar sus ricas tierras para España. La cultura que estaba en ese momento eran los mexicas, que también eran conocidos como los aztecas. Ellos quedaron asombrados por la llegada de los dioses que vinieron del mar, que así le llamaron a la llegada de los españoles. Invitaron a los españoles a su capital, que era Tenochtitlán, la mayor ciudad conocida del Nuevo Mundo, que así fue como le llamaron los españoles a esta ciudad. Sin embargo, los españoles no estaban ahí para ser amigos. Ellos tenían el objetivo de someter al Imperio Azteca y para eso era vital neutralizar a su líder Moctezuma, que era emperador y líder espiritual. Cabe destacar cuando Hernán Cortés vio por primera vez a esta ciudad, la llamó la ciudad perfecta, dicha por Aristóteles. Una escaramuza, es decir, una pelea pequeña, donde fueron asesinados 7 españoles, le sirvió a Hernán Cortés como excusa para encerrar a Moctezuma. Hernán Cortés tuvo que dirigir una expedición personalmente fuera de Tenochtitlan, quedando Pedro de Alvarado al mando de las tropas españolas dentro de la ciudad. Moctezuma veía a los españoles como unos seres divinos y por ello exigía respeto y una actitud pacífica. Sin embargo, temerosos de su inferioridad numérica, Alvarado ordenó un ataque preventivo en contra del pueblo azteca, que más tarde se conocería como la Matanza del Templo Mayor, a su vez generando una rebelión azteca. Cuando Hernán Cortés regresa de su expedición, le dice a Moctezuma que calma a su pueblo, pero al ver que su propio emperador
defendían los españoles, el pueblo decidió rebelarse en contra del propio líder, hiriéndole de muerte. Después, la nobleza azteca que sobrevivió al ataque eligió a Cuitláhuac como su nuevo líder, que pronto sería víctima de la viruela. Los rebeldes, que eran muy superiores en número, lograron detener a los españoles. Hernán Cortés dio la señal de huida de la ciudad la noche del 30 de julio de 1520. A medianoche, Cortés ordenó la retirada de la ciudad y todos los españoles, acompañados de sus aliados indígenas, partieron en silencio. Sin embargo, los hombres de Cortés fueron descubiertos por una masa de guerreros aztecas que los invistió. Sin embargo, los hombres de Cortés lograron escapar a Tlaxcala, que era terreno aliado, no sin antes librar victoriosamente la batalla de Otumba, en la que 400 españoles y 3.000 aliados indígenas lograron derrotar a más de 100.000 guerreros aztecas. Entraremos en la última fase de la conquista de México, que es la caída del Imperio Azteca. Hernán Cortés estuvo preparando una nueva ofensiva, como ya les había mencionado antes, y también estuvo consiguiendo nuevas tropas, o sea, refuerzos. Este proceso tardó aproximadamente un año. También estuvo haciendo constantes alianzas con tribus que también querían derrotar al Imperio Azteca y así conseguir más gente. Mientras que del lado del Imperio Azteca tenemos que Cuitláhuac destruyó toda negociación con los españoles, bueno, más bien que la prohibió, y destruyó todos los puentes que conectaban con las demás tierras, porque si recordamos bien, Tenochtitlan está rodeado de agua. También intentó hacer alianzas con otras tribus, pero esas tribus se negaron, y finalmente llegó el ataque a la ciudad. Hernán Cortés se ubicó en Texcoco, y de ahí se empezó a ubicar en varios puntos estratégicos. Como ya les había mencionado anteriormente, Cuitláhuac se infectó por viruela y falleció, así dejando al último emperador azteca, que se llamaba Cuauhtémoc. En el proceso de conquista, los españoles iban ganando territorio lentamente, era un proceso lento pero imparable. Los aztecas no podían hacer nada. Conforme iba pasando el tiempo, la situación era cada vez más insostenible. Los aztecas estaban quedando sin suministros para comer, pero todavía no se rendían. Durante muchos meses fue un proceso muy violento, con matanzas todos los días y las calles repletas de sangre. Literalmente los aztecas dormían en cadáveres. Y llegó a un punto donde la situación ya era irreversible, ya los aztecas ya no podían hacer nada contra los españoles, y Cuauhtémoc decidió abandonar la ciudad, dejándole vía libre a los españoles. Pero al fin y al cabo, Hernán Cortés encontró a Cuauhtémoc y lo torturó para averiguar dónde estaban las riquezas que escondía Moctezuma. Este proceso, cuando Hernán Cortés conquistó Tenochtitlan fue el 13 de agosto de 1521, que este día fue el fin del Imperio Azteca. Ya después de esto, Nueva España, la corona española, tenía vía libre para evangelizar a todos sus habitantes del Nuevo Mundo. Y así empezó otra nueva etapa aquí en México, que es la Nueva España, que así fue como se le llamó. De México, 1810-1821. México fue colonizado por los españoles a partir del principio del siglo XXI. Los aztecas que habitaban el territorio mexicano fueron conquistados, dominados y explotados por los españoles liberados por Hernán Cortés. El territorio llamado por los españoles el Virreinato de la Nueva España pasó a llamarse México a partir de 1821 con la conquista de la independencia. Las causas de la independencia fueron la desigualdad social que existía en la época de México. La sociedad estaba jerarquizada de esta manera. Españoles de nacimiento tenían todas las posiciones más importantes en la administración pública. Los criollos, élite de origen española, se dedicaban a la minería y el comercio. No tenían los mismos privilegios que los españoles. Y por último, los indios y mestizos. Eran muy trabajadores explotados por los españoles y los criollos. Las rivalidades que tenían fue el inicio que marcó el momento de la independencia. El grito de Dolores, dado por el Miguel Hidalgo y Costilla, fue el que marcó el inicio de la independencia mexicana. Ocurrió en la ciudad de Dolores, en el estado de Guanajuato. El acto revolucionario fue liderado por Miguel Hidalgo y Costilla y los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama. Un movimiento que se formó con el objetivo de recoger en armas contra las autoridades españolas por la independencia de México. El grito decía así: «Viva la Virgen de Guadalupe, abajo el mal gobierno,
Viva Fernando VII. La referencia a Fernando VII era porque éste defendió la independencia a los territorios de América. El líder Miguel Hidalgo fue juzgado por la Santa Inquisición y condenado a muerte. Después de ser mutilado, su cabeza fue expuesta públicamente en Guanajuato. José María Morelos y Pavón, Ignacio López Rayón siguieron con el movimiento dejado por Hidalgo después de su muerte. Agustín Iturbide y el Plan de Iguala. Este plan consistía de una monarquía constitucional, el mantenimiento de la región católica y la igualdad social. Tratado de Córdoba. Este tratado reconocía a México como nación independiente, decía que los criollos y peninsulares tendrían los mismos derechos y que un rey criollo podría subir al trono. La Revolución Mexicana comenzó por el descontento de la gente y su situación socioeconómica, que durante muchos años México tuvo un presidente que se llamó Porfirio Díaz, el cual había gobernado por un poco más de 30 años, en el que había prometido mejorar el país como lo es disminuir la pobreza. Con el tiempo, mejoraron varias cosas. Entre una de ellas es un nuevo medio de transporte moderno y rápido, el tren, en el que se transportaban mercancías y personas. Cuando se realizaban elecciones, hacía trampa para estar en el poder, por lo que en su gobierno vivieron una gran pobreza e injusticias. Solo los más cercanos a él fueron favorecidos y provocó un gran descontento entre la gente. Entonces fue cuando Francisco Madero decide iniciar una lucha contra su gobierno. Al enterarse Díaz, mandó a encarcelar a Madero, el cual escapó y propuso el Plan de San Luis, en el que proponía anular las reelecciones de 1910 y convocar una lucha armada para el 20 de noviembre de ese año. El plan se difundió e iniciaron muchos movimientos en contra de Díaz, así como Emiliano Zapata y Francisco Villa se habían unido, donde Díaz puso su renuncia en 1911 y Francisco Madero fue quien se consagró presidente de México. Sin embargo, el país vivía convulsionado y en 1913 Carranza fue quien ocupó el poder e hizo que los revolucionarios lo reconocieran como presidente. El México contemporáneo. En el periodo de la historia del país norteamericano abarca desde el fin de la Revolución hasta el presente. El punto de inicio se suele colocar en la promulgación de la Constitución de 1917, elaborada por los revolucionarios que habían luchado contra los gobiernos de Porfirio Díaz y Victoria Huerta. Plutarco Elías Calles y el llamado Maximato fue otro periodo importante durante las primeras décadas del México contemporáneo, puesto que las sublevaciones y los sucesos violentos seguían siendo muy habituales en la política mexicana y los sucesivos gobiernos no eran capaces de acabar con ellas. Fue durante la presidencia de Lázaro Cárdenas cuando, según los historiadores, México consiguió estabilizarse y durante su presidencia se expropió la producción de petróleo, convirtiéndolo en la principal fuente económica del país. Ahora sí, con esta breve introducción, nos centraremos en la historia. Entre 1917 y 1920, México vivió una etapa convulsa, con los triunfadores de la Revolución luchando entre ellos, Emiliano Zapata y Francisco Villa. Cada uno en su territorio trataron de acabar con el gobierno de Carranza, mientras la economía del país sufría las consecuencias de los años de guerra. La legislatura acabó en 1920 y Carranza propuso un candidato para sustituirlo. Sin embargo, los jefes revolucionarios no aceptaron su propuesta y los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles se levantaron en rebelión de Agua Prieta. La sublevación fue un éxito y después de una breve presidencia interina de Adolfo de la Huerta se celebraron elecciones donde Álvaro Obregón fue el ganador. Ahora bien, hablaremos del gobierno de Álvaro Obregón, donde la prioridad que Obregón marcó para su gobierno fue estabilizar el país y ahí inició políticas para reconstruirlo y mejorar la maltrecha económica. Como ejemplo de lo anterior, se empezaron a expropiar latifundios y las tierras se repartieron entre los trabajadores del campo. Por otra parte, destacó el florecimiento cultural vivido durante ese periodo, tanto en la educación como en las artes, fue un avance muy importante. De hecho, en esta etapa se llegó a denominar Revolución Cultural. Elías Calles y el Maximato. En los siguientes años de la historia de México estuvieron marcados por la presidencia de Plutarco Elías Calles y el periodo llamado Maximato, siendo Elías Calles
el jefe máximo de la nación. Como puntos importantes destaca la creación del Banco Nacional de México y el gran intervencionalismo estatal de la economía. Por otra parte, tuvo la oposición de la Iglesia debido a sus leyes contra los privilegios eclesiales. Esto hizo que tuviera que afrontar la llamada Rebelión Cristera, que incluso acabó con la vida de Álvaro Obregón en 1928, cuando se postuló para suceder a Calles. Ahora, en la consolidación de México contemporáneo, con la llegada de Lázaro Cárdenas al poder, marcó un punto de inflexión en el país, y muchos expertos consideran que es cuando se consolida el Estado moderno. Su presidencia comenzó en el 1 de diciembre de 1934, con un programa claramente social, donde prestó especial atención a los campesinos, expropiando grandes latifundios y repartiendo las tierras entre ellos. A Cárdenas se le reconoce también por el gran impulso que le dio a la educación y al preocuparse por mejorar las infraestructuras de transportes. Ahora pasamos a la nacionalización del petróleo. Otra de las actuaciones del gobierno de Cárdenas fue la nacionalización de la extracción de petróleo. En ese momento estaba en manos de compañías extranjeras que solían evitar el pago de impuestos y establecían malas condiciones laborales para los trabajadores mexicanos, y esto provocó huelgas en el sector. Luego pasamos a la Segunda Guerra Mundial, que afectó como al resto del mundo a los mexicanos. La economía se resintió y sufrió algunos ataques por parte del ejército nazi. En 1942, México entró en la guerra en el bando de los aliados. En el fomento de la industrialización, el primer candidato priista fue Miguel Alemán, el primer presidente civil desde la Revolución. Tras él llegaron los gobiernos de Ruiz Cortines y de Adolfo López Mateos. Los 3 sexenios se caracterizaron por el desarrollo económico con un gran impulso en la industrialización. Los precios sufrieron importantes subidas y el gasto social del Estado se redujo. Ahora, en México, en 1968, aquí la etapa de crecimiento económico finalizó con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz a finales de la década de los 60. Además, las manifestaciones sociales tuvieron crecimiento y con ellos las respuestas violentas por parte del Estado. El gobierno trató de regresar a las políticas sociales. Se benefició también el crecimiento económico internacional, pero su mandato terminó con la primera devaluación del peso desde 1954. Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo enfocaron la economía desde el neoliberalismo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmando en enero de 1944, fue uno de los pasos más importantes dentro de la era neoliberal. En los años 30, la labor educativa continuó durante la presidencia de Cárdenas. Se crearon numerosas instituciones como el Consejo Nacional de Educación Superior y de la Investigación Científica. En los años 40 y 50, se desarrolló una campaña para reducir el analfabetismo, que afectaba la mitad de la población. Se creó el Instituto Nacional de Protección a la Infancia y las universidades y los museos se vieron favorecidos creándose nuevas instituciones. En los años 60 y 70, como ocurrió en buena parte del mundo occidental, los 60 acabaron con un cambio cultural protagonizado por los jóvenes. La llamada generación del 68 fue más abierta ideológicamente. Ahora en la cultura de fin de siglo, el uso de nuevos medios de expresión, como el video o la fotografía, marcaron la cultura mexicana en los años 80, pero esto no significa que se abandonaran las artes clásicas. Así aparecieron varios pintores catalogados como posmodernistas. Ahora los personajes más destacados de esta época fue Plutarco Elías Calles, que como ya habíamos mencionado anteriormente, recibió el nombre de jefe máximo de la revolución, siendo el auténtico poder en la sombra durante las presidencias de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. A esta época se les llamó el Maximato. Lázaro Cárdenas del Río, que está considerado como uno de los presidentes más importantes del periodo posrevolucionario en México,
que después de la Revolución fue uno de los que apoyó en el Plan de Agua Prieta y que inició el levantamiento contra Carranza, y su primer objetivo fue poner en marcha las políticas recogidas en la Constitución de 1917. El siguiente personaje es Carlos Salinas de Gortari. Su importancia radica en haber sido el responsable de cambiar el paradigma económico mexicano y privatizó un gran número de empresas públicas e instaló el neoliberalismo como sistema económico. Y por último está Vicente Fox, que más allá de por sus políticas, pasó a la historia por haber sido el primer presidente no perteneciente al PRI en más de 70 años. Y bueno, con esto concluye el periodo del México contemporáneo.